Se suponía que iba a ser un juicio sencillo. Un caso de falsificación de documentos en el que estaba implicada una pequeña empresa de construcción, sin cobertura mediática ni acusados peligrosos. Para la juez Clara, recién trasladada a un distrito del campo, era otra oportunidad de demostrar que podía mantener su firmeza incluso lejos de las grandes salas de la capital. Pero bastaron los primeros minutos de la vista para que se diera cuenta de que algo iba mal en el caso. Todo empezó cuando el principal acusado, un hombre delgado de pelo ralo y ojos grises, se negó a dar su nombre completo. «Ya saben quién soy», dijo, mirando directamente a Clara con una leve sonrisa que le revolvió el estómago. «Y si aún no lo sabes, lo vas a descubrir». El silencio que siguió fue casi absoluto. Clara le ordenó con firmeza que respondiera correctamente, pero él se limitó a bajar la cabeza y empezó a murmurar, ni en portugués, ni en español, ni en inglés. Era un idioma que nadie en la sala reconocía. El agente judicial intentó intervenir, pero el murmullo del acusado no hizo más que aumentar. Y entonces ocurrió algo extraño, la luz de la sala parpadeó. Un crujido seco resonó en las paredes y, por un segundo, Clara sintió como si todo el entorno que la rodeaba hubiera cambiado de densidad. El aire se volvió más frío. El sonido del ventilador pareció ralentizarse. Y el tiempo pareció vacilar. El acusado volvió a mirarla y le susurró: «Tú me encerraste antes, ¿no te acuerdas?». Clara sintió que un escalofrío le recorría la espalda. No le conocía. Nunca le había visto. Pero algo en aquellas palabras desencadenó recuerdos que ella no sabía que existían. Imágenes confusas. Una celda. Una mujer en bata. Una voz gritando en eco. Después de la vista, Clara revisó el expediente del caso. El nombre del acusado era Tomás S. Vega. Ni antecedentes penales, ni documentos válidos, ni huellas reconocibles. Solo una nota al pie del informe psiquiátrico adjunto al expediente. El paciente informa haber sido ya condenado por la juez Clara en una fecha anterior. El caso no existe en los registros judiciales. Aquella noche, Clara no pudo dormir. El sonido de los tacones resonando por el pasillo del juzgado seguía en su mente. Vivía sola, pero jura que oyó cerrarse una puerta en el piso de abajo. Bajó con el móvil en la mano, dispuesta a llamar a la policía. Pero la casa estaba vacía, excepto por un sobre en la mesa del salón. Sin remitente, sin destinatario. Solo una hoja de papel dentro, con una sola frase, escrita con letra temblorosa. «Juez Clara, usted prometió liberarme». Clara pasó la mañana siguiente tratando de racionalizar lo que había sucedido. Quizá fuera una broma de mal gusto. Tal vez uno de los secretarios judiciales quería desestabilizarla porque era nueva en la ciudad, y mujer, lo que siempre provocaba miradas torcidas y murmullos entre bastidores. Pero ninguna de estas posibilidades explicaba la frase escrita en la nota, y mucho menos el hecho de que el acusado pareciera conocerla de verdad. Decidida a seguir con su rutina, Clara llegó pronto al juzgado. La sesión del día se había aplazado sin explicación. Uno de los abogados había alegado una enfermedad repentina. Aprovechó el tiempo libre para repasar los casos anteriores al de Tomás S. Vega, buscando alguna conexión. Nada. Ninguna demanda similar, ningún nombre conocido. Pero cuando abrió el expediente del caso del propio Tomás, encontró algo que no había estado allí el día anterior: una fotografía. Era una vieja imagen en blanco y negro. Mostraba una sala de vistas con una arquitectura similar a la del juzgado actual. En el centro, una juez sentada en la silla principal. Llevaba un vestido largo y oscuro, típico de principios del siglo XX. La imagen era borrosa, pero Clara sintió un nudo en el estómago cuando vio la cara de la mujer. Era idéntico al suyo. La misma línea de la barbilla, la forma de los ojos, la manera en que los labios se apretaban concentrados. Se quedó paralizada durante unos segundos.
En el reverso de la foto, escrito a bolígrafo, Tribunal Municipal, 1924. Último juicio antes de la tragedia. ¿Es una especie de montaje?, murmuró para sí. Pero la textura de la fotografía, el desgaste de los bordes y la firma del reverso parecían demasiado auténticos. Tratando de mantener el control, Clara llevó la foto a la oficina de registro del juzgado y pidió acceso a los archivos históricos del lugar. Tras algunas reticencias, el empleado sacó una caja polvorienta. Entre actas y documentos antiguos, Clara encontró un acta fechada exactamente en marzo de 1924, en la que se mencionaba a una juez llamada Clarice M. Andrade, que había muerto dentro de la sala del tribunal. Andrade, que había fallecido en el interior de la sala de vistas número 2 tras sufrir un repentino colapso. La causa de la muerte figuraba como indeterminada. El acusado en el caso, Tomás Salvador Vega. Clara sintió un escalofrío. La fecha de la muerte coincidía con el día en que conoció al acusado. Y su nombre, aunque ligeramente alterado, coincidía. Pero era imposible. Nadie podía haber vivido tanto. A menos que, en medio del papeleo, un documento le llamó la atención, el testimonio de un agente que presenció el desplome de la juez Clarice. Dijo que vio a la acusada susurrar algo antes de caer inconsciente. Y que, cuando fue inmovilizado por la policía, repitió una frase, riéndose en voz baja. Ella lo prometió. Prometió volver. Clara dejó caer los papeles al suelo. La cabeza le palpitaba, su corazón parecía atrapado entre latidos demasiado rápidos. Todo en su interior le gritaba que lo dejara ir, que se alejara, que olvidara. Pero una parte de ella, la misma que la obligaba a estudiar derecho, a enfrentarse a la injusticia, a juzgar a los demás cada día, se negaba a ignorarlo. Sonó el teléfono del despacho. Clara contestó con voz temblorosa. «¿Juez Clara?», dijo la recepcionista. «El señor Tomás Vega está aquí. Ha programado una declaración adicional, y exige que usted la lleve a cabo». Clara pidió a Tomás que esperara unos minutos mientras ella intentaba organizar sus pensamientos. Su presencia en el juzgado parecía absurda. Se le había considerado mentalmente inestable. Debería estar bajo custodia. Y sin embargo, allí estaba, esperando pacientemente en la recepción, como si nada estuviera fuera de lugar. Como si se tratara de otra vista cualquiera. Cuando por fin entró en la sala reservada al testimonio, Clara sintió que el aire cambiaba. Tomás estaba sentado a la mesa, con las manos cruzadas y la mirada fija en la silla vacía que tenía delante, la suya. Cuando ella se sentó, él levantó la cara lentamente, con una sonrisa que no le llegaba a los ojos. «Sabía que vendrías», dijo en voz baja. «Siempre vuelves». «Señor Vega», empezó Clara, tratando de mantener una voz autoritaria, «está usted aquí para prestar declaración». Cualquier intento de... Clarice le interrumpió. «¿Se acuerda?». Clara se quedó paralizada. No contestó. Cogió el bolígrafo. Hizo anotaciones rápidas en el papel que tenía delante, cualquier cosa que le mantuviera las manos ocupadas. «Moriste en esa silla», continuó él, con voz tranquila, casi didáctica. «En 1924. Juraste que me condenarías, aunque te costara la vida. Y lo cumpliste. Pero el problema de prometer tan firmemente, es que ciertas promesas no mueren contigo». Respiró hondo. «¿Quién eres tú?». Tomás sonrió. La sonrisa era extraña. Lenta, como si a su piel le costara seguir el movimiento de sus músculos. «Yo soy el que espera. Siempre he esperado. Cada ciclo. Cada vez que vuelves, un poco más lejos de lo que eras, hasta ahora». «¿Esto es un juego?», preguntó ella. «¿Una alucinación?». Él sacudió la cabeza, como si sintiera lástima por ella. «Estás más cerca del final de lo que crees. El juicio se acerca. Y no serás tú quien se siente frente a él». Clara se levantó bruscamente.
Su visión parpadeó. Algo en la habitación parecía girar lentamente, como si la gravedad estuviera ligeramente equivocada. Las luces del techo parpadeaban con una frecuencia incómoda. Thomas permanecía inmóvil, mirándola con aquella serenidad demencial. Salió de la habitación sin decir palabra. Se dirigió rápidamente al ala médica del juzgado y exigió ver el historial psiquiátrico de Thomas Vega. El médico de guardia sacó el historial, pero parecía confuso. «Es extraño», dijo. «Este nombre está aquí, pero no hay registros recientes. Solo una entrada antigua, fechada en 1960. E incluso eso, con muy poca información. Solo hay un comentario del psiquiatra. El paciente cree que ha vivido muchas vidas. Obsesionado con una mujer llamada Clarice. Riesgo potencial de inducción psicótica debido a la narrativa circular». Clara salió de la consulta aturdida. Caminó por los pasillos como si estuviera atrapada en un laberinto. Nada parecía firme, estable o real. Cuando regresó a su despacho, encontró el expediente de Thomas abierto sobre la mesa. Dentro había una hoja de papel nueva que no había estado allí antes. Un manuscrito. Letras temblorosas. Viejas. Cuando empiece el juicio, no habrá escapatoria. Si ella recuerda, todo se repite. Y al final de la página, la firma. C.M. Andrade, 1924. Clara se quedó mirando la firma durante largos minutos. Las letras, aunque temblorosas, le resultaban familiares. Lo más extraño era que, era su propia letra. Idéntica a la que utilizaba para firmar frases y cartas. Era imposible. Y, sin embargo, allí estaba. Una hoja de papel envejecida por el tiempo, con tinta descolorida, firmada por un nombre que, sobre el papel, se parecía al suyo, pero fechado un siglo atrás. Cogió el papel con manos temblorosas y se lo llevó a la ventana. La luz natural le permitió ver un relieve en la parte inferior de la hoja, casi como una marca de agua. Era el símbolo de la antigua corte imperial de la ciudad, extinguida desde hacía décadas. Eso no podía estar ahí. No en esa habitación. No en esa carpeta. Pero estaba. Sin saber por qué, Clara abrió el cajón del escritorio y sacó un pequeño espejo que utilizaba para arreglarse el pelo durante los descansos. Miró su reflejo. La misma mujer de siempre. El pelo bien recogido, ojeras, postura rígida. Pero entonces, como un truco de las sombras, algo se movió en el espejo. Una línea en el cuello que no debería estar ahí. Un ligero corte, blanquecino, casi imperceptible. ¿Una cicatriz? Volvió rápidamente la cara. No había nada. Palpó la piel, lisa, intacta. Volvió a mirarse en el espejo. La marca seguía allí. Cada vez era más clara. En ese momento alguien llamó a la puerta. Uno de los aprendices entró, con los ojos muy abiertos. «Doctor, siento interrumpir, pero, el acusado, se ha ido». «¿Cómo que se ha ido?» El guardia de seguridad de la sala de detención fue a comprobar, y la celda estaba vacía. No había registro de una salida. Ni siquiera en la cámara. Es como si nunca hubiera entrado. Clara corrió a la sala de seguridad. Revisaron las imágenes juntas. Tomás aparece llegando, entrando con los policías. Luego, nada. No se registra ninguna salida. Ninguna imagen suya cruzando los pasillos. Como si hubiera sido borrado del sistema. O peor, como si se hubiera disuelto en el tiempo entre los fotogramas de la cámara. Al volver a su despacho, encontró otro sobre la mesa. No había remitente. Dentro, una sola hoja de papel, como las que se usaban a principios del siglo XX. El contenido era un sello de sentencia, con el antiguo escudo del tribunal y la frase: «Condenado a recordar». En el mismo momento, todas las luces de la sala parpadearon. Clara salió precipitadamente de la sala, cruzó los pasillos e intentó respirar hondo.
Pero el aire le resultaba pesado. Un calor denso, casi pegajoso, le llenaba los pulmones. En el pasillo central, la puerta de la antigua sala de vistas ahora en desuso estaba abierta. Una sala que nunca se utilizó. Una sala que, según los registros, había sido sellada en 1983. Dentro, Clara oyó voces, murmullos, y entre las palabras, un nombre. Clarice. La palabra resonó en la habitación como si hubiera salido del fondo de un pozo. Clarice. Clara sintió que le flaqueaban las rodillas. Hacía décadas que nadie la llamaba así, un apodo de la infancia que solo habían usado sus abuelos y que ella había enterrado con el tiempo. Pero en aquella voz había algo ancestral, familiar, espantosamente íntimo. La sala del juicio quedó sumida en la oscuridad. Las luces de la calle entraban por las altas ventanas en haces torcidos, proyectando sombras que parecían moverse por sí solas. Todas las sillas estaban ocupadas, pero no por personas, por figuras, siluetas inmóviles que parecían surgir de la propia sala. Y en el centro, donde solía estar el asiento del juez, había una figura sentada. Era ella, o más bien, una versión de ella, con ropa vieja, el pelo recogido en un moño bajo, la piel pálida y los mismos ojos firmes, pero sin vida. Clara dio un paso adelante, sintiendo crujir el suelo bajo sus pies. La figura se levantó lentamente, alzando el brazo como si dirigiera el juicio. Luego la señaló directamente. La sentencia ha sido dictada, dijo la voz. Y la ignoraste durante demasiado tiempo. ¿Qué sentencia? Susurró Clara, casi sin aliento. Recordar lo que hicisteis, lo que fuimos, y lo que aún somos. La figura se disolvió en humo. Todas las siluetas de las sillas desaparecieron, una a una, dejando un eco sordo en la habitación. Clara cayó de rodillas, jadeante, y un torrente de recuerdos invadió su mente como una avalancha silenciosa, nombres que no recordaba, rostros de acusados a los que nunca había juzgado o creía no haber juzgado, frases firmadas de su puño y letra en papeles que pertenecían a siglos atrás. No era la primera en ocupar aquel despacho. Era la misma. El mismo espíritu de la juez Clarice, condenada a principios del siglo XX por contradecir las decisiones políticas con sentencias justas. Silenciada, borrada, pero con cada generación, encontraba un cuerpo para continuar lo que ella nunca había podido completar. Clara no supo cuánto tiempo permaneció allí, pero cuando se levantó, sintió el peso de todas las otras versiones de sí misma sobre sus hombros. Volvió a su despacho en silencio. En la puerta había una placa de madera nueva, envejecida, tallada a mano. Tribunal del Recuerdo. Juez Clarice. Sonrió ligeramente, por primera vez en días. Ahora sabía que su papel no era solo juzgar a los vivos. Era hacer justicia para aquellos que habían sido olvidados. Y el olvido es la peor de las sentencias.